Ya, me olvidó renovarla. Gracias. Ya, ahora sí estamos grabando. Vamos a revisar el concepto de economía. Esto ya lo habíamos visto, sin embargo lo vamos a retomar. ¿Qué decíamos del concepto de economía? Que es una ciencia social que estudia la forma en que las sociedades asignan racionalmente recursos escasos y de uso alternativo para la satisfacción de necesidades múltiples, jerarquizables y progresivas. Vamos a revisar de uno en uno cuáles son los elementos de esta definición. Bueno, ciencia social, ya sabemos que es toda ciencia que se ocupa de la conducta de los individuos en sociedad. Esta ciencia social en particular se ocupa de la forma en que las sociedades asignan racionalmente los recursos. Ese es un primer elemento que vamos a revisar, que vamos a entender por asignación racional de recursos. También vamos a revisar qué vamos a entender por recursos, cuáles son sus características propias y el objetivo con el cual se asignan estos recursos. ¿Cuál es el objetivo? Es la satisfacción de necesidades. También vamos a detenernos en el análisis de esas mismas necesidades. ¿Cómo se materializa esta asignación de recursos? Y cómo, en definitiva, un recurso va a poder satisfacer una necesidad, es decir, cómo el dinero que se tenga va a poder satisfacer una necesidad de educación. Bueno, transformando los recursos en producción, posteriormente la distribución de los bienes y servicios producidos para terminar en el consumo de esos bienes y servicios producidos. Es decir, se ocupó dinero para producir, por ejemplo, un servicio de educación a nivel escolar básico. Se distribuye ese servicio en diferentes escuelas públicas para que se consuma el servicio de educación y con ese consumo se satisfaga la necesidad de educación. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Chicos, si voy muy rápido, me avisan. Si no están entendiendo algo, también me avisan. Las diapositivas están subidas. Estas estamos revisando. El problema económico es básicamente aquello de lo que se preocupa la economía. Nosotros podríamos decir, de hecho, si volvemos a esta diapositiva anterior, que es la ciencia social, la economía, que estudia el problema económico. ¿Por qué? Porque de aquí para adelante, lo que hace la definición de economía es precisamente describir el problema económico. El problema económico va a ser la forma en que las sociedades asignan racionalmente los recursos escasos y de uso alternativo para la satisfacción de necesidades múltiples, jerarquizables y progresivas. Luego hay una identidad muy fuerte entre el concepto de economía como ciencia social que se ocupa del problema económico y el problema económico que tenemos. Aquí está la definición específica del problema económico, que es el de asignar racionalmente recursos escasos y de uso alternativo a la satisfacción de necesidades. Esos recursos son escasos y de uso alternativo. Deben ser asignados racionalmente para que estos recursos se transformen en producción, distribución y consumo de bienes, de manera tal que sirvan para la satisfacción de necesidades que van a ser múltiples, jerarquizables y progresivas. Esa es la idea o cómo se lee el monito que hicimos en esta diapositiva. Vamos a ir parte por parte analizando qué tenemos que entender por cada uno de estos elementos.
En todo caso, sí, ya podemos deducir que el problema económico es un problema de asignación. ¿Sí? El orden. Ya. Vamos a partir como primer elemento del concepto de problema económico con lo que significa esta asignación racional, ya que es el centro de la definición del problema económico. ¿Ya? ¿Cómo se hace o qué tenemos que entender por asignar racionalmente los recursos escasos a la satisfacción de las necesidades? Hay dos formas de entenderlo. Una primera forma tiene que ver con maximizar los beneficios que se obtienen con una cantidad fija de recursos o costos. Aquí yo les puse un ejemplo. Por ejemplo, con un presupuesto fijo, no sé, 50.000 pesos, voy a hacer la mejor fiesta de cumpleaños que pueda. Es decir, con un costo fijo o con una cantidad fija de recursos, voy a tratar de obtener la mayor cantidad o maximizar los beneficios. Esa es una forma de entender la racionalidad o eficiencia, hacer lo mismo. Otra forma de entenderlo es minimizando los recursos o costos usados para obtener la satisfacción de necesidades prefijadas. Por ejemplo, voy a hacer una fiesta de cumpleaños para 50 personas con X menú, arrendando un salón de determinadas características, que tenga estacionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo defino el objetivo y ese objetivo ya definido lo voy a tratar de lograr al menor costo posible. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la forma de eficiencia que habitualmente se usa en el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público tiene que construir un CEFAM y eso lo tiene que hacer al menor costo posible. ¿Ya? La primera forma era al revés. Con un presupuesto determinado yo veo para lo que me alcanza utilizándolo de la mejor forma posible. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Son dos formas diferentes de entender la racionalidad o eficiencia de la asignación. En ambos casos estamos ante una asignación o utilización eficiente de los recursos. No entendí la de minimizar. La segunda. Aquí lo que tú tienes predeterminado no es un presupuesto, como en el primer caso. En el primer caso teníamos un presupuesto fijo, decíamos tengo 50.000 pesos y con eso yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Es como ir al supermercado con el presupuesto de mercaderías del mes. Tú haces lo mejor que puedas con eso, ¿no es cierto? Maximizas los beneficios que obtengas con ese presupuesto. En el segundo caso, ¿qué haces? Tú vas con una lista de supermercado y te pasan una tarjeta y te dicen, cómprame todo lo que diga esta lista y trata de gastar lo menos posible, pero no te fijas en qué cantidad. Tú tienes que tratar de hacerlo al mínimo costo posible. Es como ser mano de guagua, es ser eficiente, ¿ya? Es ser lo más eficiente que puedas en el uso de los recursos, cumpliendo siempre el objetivo, de eso se trata. Si no, no hay eficiencia, ¿ya? Tienes que haber cumplido con el objetivo prefijado. Sí, puede ser. Las dos formas en el fondo son maneras diferentes de ser eficientes. En una, tú tienes los recursos o costos fijos, y en la segunda, tú no los tienes fijos, pero tienes que, con los recursos que tienes que usarlos de la mejor manera posible. Siempre es la mejor utilización que se pueda. En alguna parte tienes recursos fijos sin tener muy claro cuáles van a ser los beneficios, y en el otro tienes los beneficios
que quieres alcanzar ya determinados sin tener fijos cuáles van a ser tus costos, pero siempre tratando de que sean el mínimo. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya. Seguimos entonces. Entonces, hasta aquí lo que estamos viendo es el problema económico, decimos que es un problema de asignación. ¿Cómo debe ser esa asignación? Debe ser racional, es decir, debe ser eficiente. ¿Por qué? Básicamente por lo que leyeron, los que leyeron las lecturas, porque los recursos son pocos y las necesidades son muchas. Entonces, a lo menos tenemos que ser eficientes para tratar de, con poco, satisfacer mucho. Esa es la idea. Ya, aquí está. Otro elemento es el que tiene que ver con los recursos, porque ya dijimos, hay una asignación racional. ¿De qué es esa asignación racional? De recursos que son escasos y de uso alternativo. ¿Qué vamos a entender primero que nada por recursos? Los recursos también es probable que los hayan escuchado con el nombre de factores productivos. Nosotros vamos a tomar cualquiera de los dos nombres y nos van a servir igual. Los tres grandes grupos de recursos o de factores productivos, es decir, aquello que es necesario para producir, van a ser la tierra o recursos naturales. Aquí estamos hablando de todo lo que tenga que ver con recursos naturales. Trabajo, mano de obra en todas sus formas, y capital. Esas van a ser las categorizaciones más gruesas que se hagan de los factores productivos. ¿Cuáles son las características que se le atribuyen a estos factores productivos? Primero, el hecho de que sean escasos. Que sean escasos eh, significa que van a ser insuficientes para cubrir toda la necesidad que hay respecto a ellos. Es decir, siempre van a ser menos que las necesidades que tienen que cubrir. ¿Ya? Da lo mismo de qué recursos estemos hablando. Cuando hablamos de capital, hablamos de dinero, y también hablamos de materias primas, hablamos de insumos como la energía, como la energía eléctrica, como el gas, como todas esas cosas también van a ir acá a capital, ¿ya? Todas las cosas que se usan para producir algo van a poder estar en una de estas tres categorías. La segunda característica de los recursos es el uso alternativo. ¿A qué apunta esto? A que todos los recursos pueden usarse en más de un destino. Yo puedo usar mi capital para invertir en una panadería o para comprar, no sé, acciones en la Coca-Cola y así ayudar a capitalizar la Coca-Cola y seguir produciendo Coca-Cola, ¿ya? Y yo tengo que elegir, por lo tanto, dado que todos los recursos pueden tener más de un destino, aparece necesariamente el concepto de elección. De ahí que no posee un plan de asignación. ¿Por qué? Porque si los recursos no tuvieran su alternativo y nosotros solo pudiéramos destinar a un único objetivo cada uno de los recursos, no habría ningún problema económico, no habría ninguna duda acerca de la asignación. No sería tema de la asignación, porque sería necesariamente destinar los recursos al único fin para el que sirven. Como los recursos sirven a más de un fin, necesariamente hay que elegir en qué se usan. Capital, cuando hablamos de capital vamos a estar hablando tanto de dinero como de elementos que